Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este viernes? Un cierre de semana otra vez con una situación global de muchísima tensión por los sucesos en Siria. Vamos a ir desandando hoy el camino de ese conflicto. ¿Cómo está, doctor Vázquez? Bien, muy fuerte lo que ocurrió. El bombardeo unilateral de Estados Unidos a una base siria, y hoy una reunión muy caliente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de parte de muchos países, creo que una actuación histórica para Bolivia, además. Así es, con eso vamos a cerrar el programa de hoy, así que quédate, acompáñanos. Iniciamos el repaso por el conflicto sirio con un Twitter del año 2013 de Donald Trump. ¿Lo tenemos ahí? Avanti. ¿Por qué un Twitter de Donald Trump de 2013? Porque decía que si se quería atacar a Siria, Obama lo que tenía que hacer primero era tener la aprobación del Congreso, y después dijo, si fuera por mí, en el segundo tuit, sacaría las tropas, saldría de Siria. ¿Y qué pasó? Al final, ¿quién gobierna Estados Unidos? Ahora Trump es presidente y hace todo lo contrario a lo que decía un par de años atrás. Vamos a ver el primer reporte de la televisión española, por favor. Lo que Assad hizo es terrible. Lo que ha pasado en Siria es uno de los crímenes más atroces que nunca deberían haber ocurrido. No debería permitirse que suceda. Eran los primeros indicios que daba Donald Trump desde el Air Force One de que Estados Unidos estaba preparando una respuesta militar contra Siria. Dijo que actuaría si no lo hacía Naciones Unidas. Poco después, en un mensaje retransmitido a toda la nación y en directo por las cadenas americanas, Trump ha pedido a las naciones civilizadas de todo el mundo que se detenga el baño de sangre en Siria. El ataque se ha llevado a cabo a las 2:45 de la madrugada, hora peninsular española, contra la base aérea siria de Al-Sayrat, en Homs, utilizada por las fuerzas de Bashar al-Assad y también supuestamente por personal ruso. Se han lanzado más de 50 misiles de crucero Tomahawk desde dos destructores situados en el Mediterráneo oriental, dos destructores con base en Rota, en Cádiz. Se ha atacado la pista del aeródromo, las aeronaves y puntos de combustible de esas instalaciones. Washington asegura que fue en esa base desde donde se lanzó el ataque químico en la provincia de Idlib hace unos días, y culpan a Bashar al-Assad por esa acción. Esta sería una respuesta proporcionada, según el Pentágono, que asegura que han tratado de minimizar el daño al personal de las instalaciones, y señalan que se advirtió a Rusia con antelación, ya que había militares rusos en esa base. El presidente Trump ha defendido el ataque de esta noche sin la aprobación del Congreso como un asunto vital para la seguridad nacional, y ha pedido a las naciones civilizadas, ha dicho, que se unan a él para acabar con el conflicto y el baño de sangre en Siria. Es la primera acción directa e intencionada de Estados Unidos contra fuerzas de Bashar al-Assad desde el comienzo de la guerra en Siria. Es la primera acción militar directa de la era Trump y el primer ataque directo de Estados Unidos en Siria en sus más de 6 años de guerra. A las 5:20 de la madrugada en Siria, una hora menos en la península ibérica, un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos ha disparado 59 misiles de crucero de largo alcance contra la base aérea de Sayrat, en Homs, en el este de Siria. Es un ataque directo sobre la base aérea desde donde se ejecutó el ataque de Idlib, asegura Donald Trump desde su resort en Florida, para prevenir el uso de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad y en vital interés de la seguridad nacional, concluye el presidente estadounidense. Según el Pentágono, la ofensiva ha tenido como objetivo hangares, aviones, almacenes, depósitos de combustible, búnkers con armamento, sistemas de defensa aérea y radares, y ha causado daños graves o ha destruido la infraestructura de la base. Allí, hasta 2013, año de la firma del acuerdo para la destrucción del arsenal químico de Siria, había armas con agentes tóxicos. El jefe de la diplomacia estadounidense reprocha a Rusia que haya fracasado como garante de que se cumpliera aquel pacto.
El Pentágono no confirma la existencia de ellas en una base donde había militares rusos desde finales del año 2015. Según ese departamento, avisó de antemano a Rusia para, según incide, minimizar riesgos. Exteriores lo desmiente. Washington sostiene que este ataque no cambiará su postura sobre Siria, que es proporcionado al bombardeo de la aviación del régimen sirio en Idlib y que pretende disuadir a al-Assad del uso de armas químicas. Siria lo niega y Rusia mantiene que los agentes tóxicos estaban en un almacén perteneciente a insurgentes del Frente al-Nusra, el grupo afín a Al-Qaeda hasta hace un año. Muchas de las 86 víctimas mortales murieron a causa de gas sarín, según las primeras pruebas forenses realizadas en Turquía. Y al respecto, Moscú condenó este ataque, vemos cómo y de qué manera lo hizo. El bombardeo se llevó a cabo sin esperar a que se realizara alguna inspección o una investigación. Surge la impresión de que con ello buscan desviar la atención del Frente al-Nusra, que es considerado por algunos como un grupo de reserva para pasar de las negociaciones al cambio de régimen. Y si nos preguntamos quién se beneficiaría de ello, pues resulta provechoso para aquellos que quieren socavar el proceso de diálogo de Ginebra y de Astana y desea crear las pruebas y los pretextos necesarios para pasar de la solución vía política al cambio de régimen a la fuerza. El día 7 de abril a la noche, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra el gobierno sirio utilizando la situación sobre armas químicas como un pretexto, sin preocuparse por lo que ocurre. Estados Unidos hizo una demostración de fuerza, una confrontación militar a favor del terrorismo. Y no es la primera vez que Estados Unidos utiliza esta forma tan descuidada. La presencia de personal militar en Estados Unidos, en territorio sirio, sin el consentimiento de ese país ni del Consejo de Seguridad de la ONU, es una grave violación de la ley internacional. Ahora representa una agresión activa contra la soberanía de Siria. Las acciones tomadas hoy por Estados Unidos de América estresan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Nosotros hemos cooperado con la resolución sobre los temas más graves. Nunca aceptaremos las acciones ilegítimas contra las autoridades legales sirias que por mucho tiempo han estado haciendo una guerra contra el terrorismo internacional. Para justificar esto, Washington ha cambiado totalmente lo que ocurrió en ISIS. Damasco no usa armas químicas, no las posee simplemente. Esto fue confirmado por los expertos y por la Organización de la Prohibición de Armas Químicas. En los años recientes, esta organización ha inspeccionado todos los sitios que podrían haber estado conectados con este sistema. En un ratito vamos a repasar esta jornada histórica, creo, para Bolivia, porque fue el Estado Plurinacional de Bolivia quien convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, y allí estuvo el embajador Sacha Llorenti. En un rato vamos a ver su discurso, que además tiene importantes implicancias geopolíticas. Pero antes, repasemos un poquito declaraciones de algunos legisladores, o un par de legisladores. El primero, el inefable y ultraconservador Marco Rubio de la Florida. Fue la movida correcta, fue legal. La profundización de la aplicación de un acuerdo que Estados Unidos y Rusia tenían para la remoción de armas químicas, profundización del tratado que firmaron y de la legislación internacional que dice que no se puede usar armas químicas contra nadie, y ni qué decir de inocentes civiles. Fue la reafirmación de la resolución del Consejo de Seguridad,
También hay cientos de tropas estadounidenses en la región que podrían recibir el gas, y Assad está dispuesto a usarlo contra civiles y, ¿por qué no, contra estadounidenses? Fue proporcionado, no fue simbólico. Fue un ataque objetivo, específico, significativo contra una instalación militar clave que se había usado en el pasado y que podría ser usado en el futuro. Yo no fui consultado y estoy al tanto de todo esto. El presidente debería traernos todos esos planes. No hay una disculpa. Este último fue el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata en la fórmula con Hillary Clinton. Vamos a escuchar a José Levy, corresponsal especial de la cadena CNN en Medio Oriente, a ver cuál es su análisis de esta situación. Que existe sobre todo el mensaje de Donald Trump. Él dijo que es inaceptable que se usen armas químicas y entonces dice que, a diferencia de Barack Obama, que puso líneas rojas, pero al final esas líneas rojas no significaron nada, entonces, al menos a nivel militar, en este caso, Trump quiere dejar su mensaje de que este tipo de advertencias se transforman o se pueden transformar en realidad, ya que según lo ve esto, Donald Trump, se trata de un problema de credibilidad. Entonces él necesita aparentemente esa credibilidad, entre comillas o sin ellas, delante de otros elementos centrales del Medio Oriente, como puede ser también Irán, como puede ser Hezbollah, como pueden ser distintos factores dentro de esta conflictiva región del mundo. Entonces este es el aspecto fundamental. Entonces aquí el tema es que no se piensa que Siria vaya a adoptar algún tipo de represalia concreta por este acto. Ya vimos la condena en general de que se trata de algo estúpido, de algo ilógico lo que ha hecho Estados Unidos. Esto es la reacción del presidente sirio Bashar el-Assad, pero no se advierte ahí, al menos en estas declaraciones, algún tipo de reacción militar por parte de Siria contra Estados Unidos. Hay que recordar, por ejemplo, José Manuel, que en el pasado, en distintas ocasiones, Israel se dice que atacó objetivos dentro de Siria, según decían oficiosamente los israelíes. Era porque temían que en esos lugares se estaba preparando Siria envíos de armas a Hezbollah en el Líbano. Y entonces, en estos casos, más de una decena de ocasiones, Israel atacó dentro del territorio sirio, pero no hubo una respuesta por parte del régimen de Bashar el-Assad. ¿Por qué no hubo una respuesta? Porque en una situación de guerra interna dentro de Siria, lo último que necesita Bashar el-Assad es tener a un enemigo potente, como puede ser Israel, y ahora mucho más como puede ser Estados Unidos. Entonces, junto a esto se está a la espera de ver si pueden haber otros ataques estadounidenses, algo que quizá pudiera situar a Bashar el-Assad en una situación aún más incómoda que ahora. Entonces vemos que son una serie de intereses, una serie de factores que influyen y que van a decidir realmente si lo que hemos vivido en las pasadas horas es algo de una sola vez o si estamos hablando de unas nuevas reglas dentro del conflicto en Siria, con una participación estadounidense militar bastante más activa, no solamente contra ISIS, sino también contra el propio Bashar el-Assad. Sí, bueno, vemos que en un principio, en su campaña electoral, Donald Trump, él aseguraba que el objetivo prioritario, el fundamental, el primero que tenía que haber en Siria era derrotar, eliminar al autoproclamado Estado Islámico, terminar con la presencia de ISIS. Y entonces, para eso, decía Donald Trump en esta campaña electoral, es fundamental unir fuerzas con Rusia, e inclusive indirectamente tampoco descartaba la posibilidad de unir fuerzas con el propio Bashar el-Assad. Pero según dijo él hace unas horas, hace un par de días, ahora eso ha cambiado. Cuando él vio el último ataque químico que él atribuye al régimen de Bashar el-Assad, que fue dirigido contra su propia población, contra niños, decenas de muertos, entonces él dice que cambió de parecer.
que cambió lo que es su visión estratégica del conflicto en el interior de Siria. Y entonces, si antes hablaba de una cooperación con Rusia para terminar con ISIS, ahora él también considera importante terminar con la amenaza no convencional, la amenaza química que representa, según él, Bashar el-Assad. Y entonces por eso es que decidió él adoptar una postura mucho más dura, mucho más enfrentada al régimen de Bashar el-Assad que la que había dicho hace tan solo unos días en las Naciones Unidas. Inclusive la embajadora de Estados Unidos aseguraba que no era prioridad para Estados Unidos terminar con el régimen de Bashar el-Assad. Ahora todo esto parece aparentemente cambiar, pero junto a esto no se cree que aquí el objetivo de Donald Trump sea impedir que Bashar el-Assad pueda intentar imponerse, por ejemplo, contra lo que es el autoproclamado Estado Islámico. Por ejemplo, se dice que de los 59 misiles de crucero Tomahawk, 58 dieron en sus objetivos dentro de lo que es esta base aérea atacada por Estados Unidos. Pero ahí fueron atacados, por ejemplo, los aviones. Según Estados Unidos, quizás fueron los aviones que participaron en este bombardeo con armas químicas de la población civil en la zona de Idlib. A ver si podemos explicar y explicarnos qué significa todo esto. El ataque fue anoche, más o menos en la hora en la que estaba el aire de ojo con los medios. Ahí empezaban a llegar esas noticias. Dice que son 59 misiles, según la versión de Levy, 58 y de Estados Unidos, 58 impactaron en sus objetivos, según la versión rusa, 23 nada más. Sí, y que el resto, casi un poquito menos de 40 misiles, dieron en zonas aledañas. El gobierno sirio ha reportado 4 fallecidos. Civiles, sí. Un comandante del ejército. La excusa... Una de las preguntas, ¿qué significa todo esto también, no? Una de las preguntas que nos hacíamos todos desde que Trump ganó las elecciones y llegó a la presidencia era qué iba a hacer con respecto a Siria. Esto tal vez nos dé una cierta pauta, este ataque. ¿Será un ataque puntual o continuará? Esa es una pregunta interesante que se hacía José Levy. La excusa es que en estos últimos días Bashar al-Assad y su gobierno, sus fuerzas armadas, llevaron adelante un ataque con armas químicas en contra de la población. ¿Qué sabemos de este supuesto ataque? Porque ya hemos visto que en ocasiones anteriores se acusó, por ejemplo, a Saddam Hussein de tener un armamento químico y eso sirvió como excusa para lanzar la invasión en contra de Irak, o que tenía armas de destrucción masiva. Sabemos ahora, y no es la primera vez que se utilizan armas químicas en Siria, y nunca está claro si las utiliza el gobierno en contra de la población civil o en contra de los grupos terroristas y además de la población civil, o si estos grupos terroristas, que tienen un dominio muy importante en territorio sirio, se apropian de ese armamento y pueden utilizarlos. O en medio de esta conflagración también, si hay servicios de inteligencia externos que pueden haber montado esta provocación para generar una reacción de este tipo, porque entendemos que sería una gran torpeza política de parte del gobierno de Bashar al-Assad en la situación que se encuentra, llevar adelante cualquier ataque con armamento químico. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿O qué versiones hay? Las dos versiones son las versiones encontradas. Una de la que da Estados Unidos, de que desde esa base se lanzó un ataque con armas químicas hacia una posición rebelde, desde Siria, apoyado por Rusia, Irán y China. Lo que se dice es que eran los rebeldes de Al-Nusra los que tenían una fábrica de armamento químico, que obviamente no es fácil de montar, pero que ellos tenían esa fábrica y que eso fue lo que explotó y originó esta situación. Recordemos que en el año 2015 la ONU hizo inspecciones respecto justamente al uso de armas químicas, determinó una comisión independiente que tanto el gobierno como los rebeldes o las fuerzas terroristas que tratan de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad también tenían armas químicas, y ahí hubo un compromiso, en el caso del gobierno de Bashar al-Assad, de entregar todas las armas químicas. Eso se realizó
y se llevó adelante porque Estados Unidos había amenazado con que si eso no sucedía iba a haber un ataque masivo a Siria. Entonces se supone que el gobierno sirio no tiene este tipo de armamentos y por eso también el enojo en el seno del Consejo Permanente de Naciones Unidas de muchos países es que estuvo el ataque, hubo una reunión del Consejo, se pidió que especialistas y investigadores independientes verificaran quién podía haber sido el responsable del ataque y no se dieron esos tiempos para eso y Estados Unidos, por fuera de las decisiones del Consejo Permanente de Naciones Unidas, decidió bombardear unilateralmente. Y ahí entra el tema de la imagen que debe dar o debe construir Donald Trump como jefe de el gobierno y de las fuerzas militares estadounidenses, ¿no? Le creo que le ha dado quizás una señal muy fuerte al Pentágono que desconfiaba y al aparato militar industrial que desconfiaba de él. Esa lectura es indispensable para entender estos sucesos. ¿A qué está jugando Trump con este ataque? Que ordena de manera absolutamente unilateral, porque ni siquiera le pregunta al Congreso de Estados Unidos. Pero bueno, Obama tampoco le preguntó al Congreso para ordenar un operativo militar muy importante, por ejemplo, durante el asesinato de Bin Laden. O sea que esto tampoco es algo tan inédito, digamos, que el Poder Ejecutivo de manera... Pero en general incluso hay republicanos que se han enojado con esto, porque le dijeron, salvo ultra... halcones como Marco Rubio, que parece estar marcando muy fuertemente la política de Trump, no solo en estos temas, sino en América Latina. Ese es un dato muy importante también. Me parece que ha tenido un papel protagónico Marco Rubio. Marco Rubio es el responsable de la presión a Haití, República Dominicana y El Salvador para que voten en contra de Venezuela en la OEA. Ahora lo vemos apoyando abiertamente este ataque, pero muchos senadores y representantes de ambos partidos le dijeron a Donald Trump que no puede volverlo a hacer de esta manera, y que eso necesita el paso por el Congreso. Hay mucha celosía, digamos, siempre entre que no se tomen decisiones ejecutivas por encima del Congreso. Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, tiene que demostrar en algún rato que no le tiembla el pulso. Acá hay una manera, sí. Acá hay una manera. Cortecito y después vamos a repasar esto que me parece que no es exagerado calificar como una histórica jornada, donde fue el Estado Plurinacional de Bolivia quien convocó a que este tema se debata en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya regresamos. Bien, vamos al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué no explicamos mínimamente? La verdad que no me acuerdo de los países que son miembros permanentes. China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Alemania no. No, Alemania no y Francia. Esos son los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que tienen poder de veto. Es decir, cualquiera de esos países puede vetar una posición unánime del resto. Y después tiene 10 miembros que son parte del Consejo, que son no permanentes, que van rotando, digamos que tienen voz, pero no voto en la práctica. Y bueno, y lo que vamos a ver para cerrar este programa de Sacha Laurenti hace justamente una referencia a esto que usted dice. Generalmente, Rusia y China se oponen a las intenciones hegemónicas de Estados Unidos. No siempre. Cuando fue la agresión a Libia, aérea, cerraron el espacio aéreo libio y habilitaron bombardeos con el consentimiento de China y de Rusia. Que se abstuvieron, claro. No lograron lo mismo con Siria. Ahí ya los rusos dijeron no, Rusia tiene una base militar en Siria, dijeron no. Que zona de exclusión aérea para Siria, no. No, exacto. De hecho, son 7 ya las veces que Rusia logró parar diferentes resoluciones contra Siria, y como usted dice, la única base fuera de Rusia y de las ex repúblicas soviéticas que tiene Moscú es en Siria, así que vemos la importancia estratégica para ellos. Vamos a hacer una cosita, Will, vamos con la 10, la postura del Reino Unido que defiende el bombardeo realizado de manera unilateral por Estados Unidos. Dale. El cambio que podemos lograr, el cambio que se debe lograr, reside en una solución política. Y eso no va a ser posible si optamos por el camino trillado que ha puesto a este Consejo y a los países de la región, a los millones de sirios en búsqueda de un nuevo futuro. Hay que hacer que el
régimen sirio se comprometa. Esa es la nueva vía. La nueva vía debe ser que Siria e Irán no solo se sienten a la mesa, sino que se sienten a negociar y de buena fe. Estamos reunidos en los salones de la organización que se construyó cuando la paz parecía difícil de alcanzar. Las Naciones Unidas tienen la función vital de convocar esas negociaciones y de ayudar a las partes a solventar sus divergencias. Ya se ha fijado el programa para esas negociaciones y ya hace mucho tiempo que se debería haber iniciado una adecuada negociación sobre el futuro de una transición siria encabezada por los propios sirios y que responda a las aspiraciones del pueblo sirio. Assad debe participar en las conversaciones de Siria sobre ese futuro para responder a esas aspiraciones de todos los ciudadanos sirios. Señora Presidenta, para terminar, el Reino Unido apoya el acto de los Estados Unidos como respuesta adecuada a un acto abominable de un dictador brutal, un dictador que cree que gasear a su propio pueblo es, en cierto modo, un paso legítimo para lograr la estabilidad. Ya es hora de echar a andar un verdadero proceso político. Esas negociaciones tal vez sean prolongadas y difíciles, pero el pueblo de Siria no merece menos que eso. Y si queremos asegurarnos de que las imágenes que nos han conmocionado y nos han obsesionado esta semana sean algo que pasa a la historia, entonces este es nuestro deber. Muchas gracias al representante del Reino Unido. Y China presentó su postura, obviamente, diferente a esta del Reino Unido. Una vida pacífica y estable y ayudar a Siria a repoblar el país. China siempre ha sido consistente en el diálogo para resolver los conflictos internacionales. Todas las partes deben hacer esfuerzos para resolver los asuntos y llevar a la integración. Esta solución es la única salida al problema sirio. De lo contrario, solamente empeoraría el sufrimiento del pueblo sirio. La situación en Siria y en la región será mucho más complicada y terrible. Y es por esto que en el común interés de Siria y la comunidad internacional, China, a todas las partes involucradas, y mantenerse firmes en la discusión política, el diálogo y participar en forma firme y apoya el papel de las Naciones Unidas como un canal de mediación en estos asuntos. Así como enfatizamos y incitamos a nuestros miembros a hacer énfasis en el Tratado de Ginebra. En los días recientes hemos visto situaciones complicadas en Siria. Esta comunidad debe mantenerse alerta a las acciones que se han llevado a cabo. Debemos mantener un criterio uniforme. Vamos a conocer la posición de Rusia a continuación. Un acto de agresión. Condenamos fuertemente las acciones ilegítimas de los Estados Unidos. Las consecuencias para la estabilidad regional e internacional pueden ser extremadamente serias. Este ataque fue una violación flagrante al memorando del 2015 para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en Siria. No es difícil imaginar cuánto los espíritus de estos terroristas han sido alentados después del apoyo de Washington y este ataque. Han habido ataques masivos por ISIS y otros medios. Una vez más, repetimos que las Fuerzas Armadas sirias son y continuarán siendo la principal institución antiterrorismo de esta república, que lucharán contra el terrorismo. ¿Quién va a pelear contra el terrorismo? Los grupos ilegales que van a Siria. El representante permanente de los Estados Unidos dijo que era parte de la tarea
la investigación del uso de armas y nosotros dijimos, muéstrenos las pruebas. Llenaremos al poder general en esta misma área, donde él habló acerca de armas y uso de armas químicas hecho por profesionales, pero nunca nos quedó claro esta idea. Vivimos en un mundo muy complejo. Es difícil vivir en este mundo, pero Rusia ha propuesto en este Consejo alternativas constructivas. Pareciera que no dicen nada. ¿Qué significa todo lo que estamos viendo? Vamos a ver qué dice Estados Unidos. Fue duro el representante de Rusia, lo veíamos al principio, responsabilizando a Estados Unidos por eso, diciendo que era una acción temeraria, ilegal. Estados Unidos también dejó responsabilidades hacia otros, obviamente. Que no se haga esto. Nuestros militares destruyeron la base aérea desde donde salieron estos ataques aéreos. Los crímenes de Bashar al-Assad no se podían ya dejar de lado. Era momento de decir basta. Era momento no solo de decirlo, sino de actuar. Bashar al-Assad nunca deberá usar armas químicas. Nunca. Si bien el régimen sirio es responsable del ataque, no es el único responsable. El gobierno iraní ha apoyado a la autoridad siria por años. El gobierno ruso también tiene responsabilidad considerable. Cada vez que Assad ha cruzado la línea de la decencia humana, Rusia ha estado a su lado. Esperábamos que el Consejo de Seguridad fuera hacia adelante, pero Rusia, como ha hecho 7 veces, usaría su veto una vez más, cubriendo al régimen de Assad. Mayor retraso en compromiso con Rusia hubiera fortalecido a Assad, y fortalecer a Assad solo llevará a más asesinatos. Nosotros no íbamos a permitir esto, pero es más que esto. Rusia se supone que es un garante de la remoción de armas químicas. Piensen en esto. Se supone que Rusia haya removido las armas químicas de Siria, pero obviamente esto no ha ocurrido, dado que los inocentes sirios siguen siendo asesinados en ataques químicos. Pensemos por qué el fracaso de Rusia. Podría ser que Rusia sabe que está permitiendo que las armas químicas estén en Siria. Bueno, cuando no tenés tolerancia a la lactosa no puedes tomar leche, ¿no? Así es. Yo no tengo tolerancia a los gringolandis en estas cosas. Lo que hay también es, bueno, tiene su legitimidad si a Estados Unidos no le gusta el gobierno de Bashar al-Assad, está bien que no le guste, pero que haga caso omiso de que es un país que hace ya 5 años y pico, un poquito más, viene siendo atacado por fuerzas terroristas financiadas primero desde el interior de Rusia y posteriormente de grandes potencias. Claro, pero que no le guste el gobierno de Bashar al-Assad forma parte de la democracia, ¿no? Que a vos no te guste el gobierno del país vecino o de donde sea. Exacto. Eso es la democracia. Cuando no te gusta un gobierno, entonces bombardeas al país, que es lo que siempre terminan haciendo estos compañeros, no podemos hacer eso a nombre de la democracia, es una obviedad. Dice, Irán y Rusia siempre ayudan a Siria. Estados Unidos prácticamente creó el ISIS. Claro. No, aparte, o sea, es una hipocresía insoportable. Las armas químicas, porque además dice, ya están dando por sentado que las armas químicas fueron lanzadas por Bashar al-Assad, por el gobierno. Tal vez sí y tal vez no. Para eso se debía investigar. Espero que las armas químicas no se la hayan enseñado a diseñar los servicios secretos de Estados Unidos a los opositores a Bashar al-Assad, ¿no?
como le daban las armas químicas a Saddam Hussein en los 80 para que se las lance a los iraníes en la guerra impulsada para tratar de destruir a la revolución islámica. Cuando terminó la guerra y Saddam Hussein ya no sirvió, entonces las armas químicas que tiene ahora son malas, pero antes se las dimos. Claro. Es impresentable. Y el gasarín, ¿no? El famoso gasarín. Es impresentable lo de esta gente. Sí, sí. Bien, veamos la posición de Siria, o vayámonos al corte con la posición de Siria, ¿te parece? Sí, cerró Siria este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no llegó a ninguna conclusión, efectivamente, porque las posiciones estaban claramente encontradas. Fue también muy contundente el representante sirio. Y una cosita más, quédate porque en el último bloque vamos con el histórico discurso de Sacha Llorenti, y esta tarde hubo un plantón en la Embajada de Estados Unidos para protestar contra este bombardeo unilateral una vez más. Dale con el representante sirio y ya regresamos. Como ISIS, esas organizaciones terroristas y las organizaciones afiliadas luego de esta agresión libran muchos ataques en varias partes del país contra el ejército, y la guerra contra el terrorismo nosotros los estamos enfrentando pese a los intentos por apoyarlos. La agresión estadounidense se hace bajo esta sombrilla. Esta agresión, que es condenable, es una grave extrapolación de la misma estrategia errónea de hace 6 años, una que le dio todo tipo de asistencia a lo que llamó Estados Unidos la oposición moderada, a esos grupos. Esa estrategia dañó los esfuerzos antiterroristas por parte de nuestro gobierno y hace que Estados Unidos de América sea socio de ISIS y de Al-Nusra, esos grupos terroristas. Desde el primer día, subrayamos, han atacado a posiciones del ejército y bases militares, así como la infraestructura. Déjenme recordar a este Consejo que Estados Unidos supuestamente encabeza una coalición contra la ISIS. Sin embargo, pero el verdadero logro de esta coalición es matar a civiles e impactar infraestructura en Siria. Su objetivo real es debilitar al ejército sirio y a sus aliados que están enfrentando a estos grupos terroristas. En este sentido, vemos este ataque por parte de esta coalición como un ataque ilegal contra el ejército sirio en la ciudad, y tenemos un ejemplo de eso en el ataque del 7 de abril, y esto es un intento para proteger a los elementos de ISIS que están en el ejército, lo que permite abrir un corredor para esos grupos. La agresión de este día ayuda a Al-Nusra. Ese daño que se le hizo al ejército sirio en la parte central del país por parte en ciudades, en sitios religiosos. Déjenme reiterar también los informes noticiosos que el Congreso estadounidense hace poco aprobó una ley que el gobierno envíe ayuda a los grupos terroristas en Siria. Hemos advertido hace solo 2 días en este Consejo, dijimos que este colonialismo de los estados permanentes del Consejo de Seguridad tienen un apetito renovado y esas historias que ha propagado Estados Unidos y el Reino Unido hace 14 años en esta misma sala para justificar la destrucción y la ocupación de Irak, utilizando una gran mentira, las armas de destrucción masiva. Tal vez la historia se repite de una manera lamentable cuando vimos al secretario de Estado Colin Powell en ese momento tratando de convencer a la comunidad internacional para justificar la agresión contra Irak, hablando de información creíble. Hoy Estados Unidos, en su política, en un intento de justificar su agresión contra Siria, está utilizando información inventada que le dieron los grupos terroristas. Esta agresión demuestra que Siria ha estado correcta. Este mediodía, mientras escuchaba a Sacha Llorenti en el Consejo de Seguridad de la ONU, pensaba, y porque él lo decía de alguna manera, ¿no?, desataba esa reflexión.
¿para qué existe la ONU, organismos multilaterales, y cuando hay alguna crisis por ahí Estados Unidos dice, yo voy y bombardeo, ¿no? Este es el debate de la comunidad internacional tan fuerte, que se da desde hace muchísimo tiempo, pero que se ha profundizado, creo, en este siglo XXI. La necesidad de que las decisiones político-militares a nivel global se den en el marco que para eso existe, del Consejo de Seguridad, de la ONU, y no de la voluntad de Donald Trump, que quiere mostrarle al complejo militar estadounidense y a cierta clase política que puede ser el hombre malo de la película, ¿no? Esto es lo grave de estos sucesos que vimos en las últimas horas. Sí, y destacamos aquí desde el Estado plurinacional que justamente la representación de Bolivia haya sido la que convocó a este Consejo especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que Bolivia se haya plantado con un discurso contundente sobre la cuestión del multilateralismo, sobre el uso de armas químicas, sobre el rol de Estados Unidos en la geopolítica mundial. Ha sido, creo que, un discurso histórico, y por eso nos queremos ir en esta jornada de viernes con eso en ojo con los medios. Completito, Sacha Llorenti, felicitaciones por ese trabajo diplomático tan intenso que está llevando adelante en Nueva York, en la sede de la ONU. Un abrazo y que pases un buen fin de semana. Bolivia ha solicitado la convocatoria de esta reunión preocupada por los sucesos que se han registrado en las últimas horas. Mientras el Consejo de Seguridad debatía propuestas sobre cuál iba a ser el mecanismo de investigación de los horribles ataques con armas químicas de los que ha sido testigo la humanidad, mientras discutíamos las palabras que se iban a utilizar en una resolución que debía ser tratada por este Consejo, mientras los miembros permanentes y los miembros no permanentes planteábamos propuestas para el texto de esa resolución, Estados Unidos preparaba a su vez y ejecutaba un ataque unilateral. Los ataques con misiles, por supuesto, son una acción unilateral y representan una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 70 años, la humanidad ha construido una estructura no solamente física, no solamente institucional, sino además una estructura legal. Ha construido instrumentos de derecho internacional para evitar justamente que los más poderosos ataquen con impunidad a los más débiles, para garantizar un equilibrio en el mundo y evitar, por supuesto, que hayan gravísimas violaciones a la paz y seguridad internacional. Creemos que es deber de este Consejo, pero no solamente del Consejo, de la Organización de Naciones Unidas en todos sus órganos, defender al multilateralismo. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Toda acción debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Me voy a permitir leer un par de artículos para que todos podamos refrescar un poco la memoria. El artículo 24 de esta carta dice lo siguiente: a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Este Consejo no son solamente los 15 miembros que estamos sentados en esta mesa. Nosotros representamos a los 193 estados de esta organización y a través de ellos a los pueblos del mundo, y hemos acordado que las acciones unilaterales violan el derecho internacional.
Mientras ayer discutíamos los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. No es la primera vez que sucede esto. A lo largo de la historia podemos recordar muchos episodios en los que varias potencias, no solo Estados Unidos, varias potencias han actuado unilateralmente violando la Carta de las Naciones Unidas. Pero el hecho de que pase una vez más no significa que las Naciones Unidas y sus Estados miembros tengan que aceptarlo. En septiembre del año 2013, Estados Unidos también amenazó con iniciar ataques en contra de Siria. Y yo recuerdo lo que dijo el entonces secretario general Ban Ki-moon en esa oportunidad. Y permítanme leer la cita en inglés de lo que dijo el secretario general. Abro comillas. The Security Council has primary responsibility for international peace and security. That's my appeal. That everything should be handled. Eso es lo que pido, que todo se maneje dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza es legal únicamente en defensa propia, de acuerdo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y cuando el Consejo de Seguridad aprueba tal medida. Fue la posición de la Secretaría del Secretario General que contribuyó a evitar una acción unilateral en situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora. Este ataque representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales porque representa una amenaza a los procesos políticos de Ginebra y Astana. Lo dijo muy bien el señor Feldman en el mensaje del secretario general, que es imprescindible evitar que haya un escalamiento de las tensiones que rompan lo avanzado, aunque haya sido muy poco, tanto en Astana como en Ginebra. Y decía, no es la primera vez que sucede esto. Quiero recordar lo que pasó en este mismo Consejo hace algunos años, para ser preciso, el miércoles 5 de febrero del año 2003, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala a presentarnos, según sus propias palabras, pruebas contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión se han registrado 1 millón de muertos y se ha desatado una serie de atrocidades en la región. ¿Podríamos hablar de ISIS sin esa invasión? ¿Podríamos hablar de esa serie de gravísimos y horrendos ataques en distintos lugares del mundo sin esa invasión ilegal? Creo que es imprescindible que recordemos lo que la historia nos enseña. En esa oportunidad, Estados Unidos afirmaba con contundencia de que tenía todas las pruebas para demostrar que Irak tenía armas de destrucción masiva. Nunca se encontraron. Nunca se encontraron. Quiero reiterar lo que dijo
el presidente Evo Morales, hoy en la mañana, y abro comillas, pienso y siento, espero no estar equivocado, las armas químicas en Siria son una excusa para una intervención militar. Las acciones unilaterales son acciones imperiales. A Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Deja de lado a la ONU cuando le conviene. Los problemas internos de los países se deben resolver con diálogo, no con bombardeos. Esa acción amenaza la seguridad internacional y la paz mundial. Cierro comillas. Creo que es importante hablar del doble estándar cuando se está en los salones de Naciones Unidas y cuando se actúa en lo que puede ser considerado la vida real. Y mis pueblos, los pueblos latinoamericanos y caribeños, han sufrido a lo largo de la historia esa realidad. Nos hablan del discurso de los derechos humanos que nosotros cumplimos, pero cuando el discurso de los derechos humanos no les alcanza para sus intereses, violan sistemáticamente los derechos humanos. La serie de golpes de Estado en América Latina han sido organizados, financiados por la CIA. Esa es una verdad histórica, no es retórica, no es un discurso, es una verdad. Recordemos el golpe de Estado en 1973 en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende, financiado por la CIA. Recordemos la Escuela de las Américas, en la que se enseñaba a los soldados a torturar. Habían manuales de tortura y eso se enseñaba a los militares latinoamericanos en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Cuando interesa el discurso de derechos humanos está bien, pero cuando ya no cumple con sus intereses ya no importa. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando conviene a sus intereses, defensores de la democracia, pero cuando no, financian golpes de Estado. Y lo mismo pasa lamentablemente con la Organización de Naciones Unidas y con este Consejo. Que cuando ya no cumple con sus intereses, entonces no importa el multilateralismo. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. Están bien las Naciones Unidas. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no interesan ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos, ni la democracia. Decíamos, cuando condenábamos de manera inequívoca los ataques químicos, que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de Derecho internacional. Señora Presidenta, asimismo me permito señalar que es imprescindible hacerlo así como usted ha convocado de esta reunión de manera muy transparente. Manifestar la preocupación de que lamentablemente existen miembros de primera y miembros de segunda en este Consejo de Seguridad. Miembros permanentes que no solamente tienen el derecho a veto, sino que controlan los procedimientos, que controlan la toma de decisiones. Y los otros 10 que estamos eventualmente y que se nos consulta o se nos convoca solamente a veces, no para aportar, sino solamente para suscribir ciertas posiciones. Ese no es el multilateralismo. Bolivia desea reiterar su enérgica condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal, independientemente de su motivación, donde quiera que sea, cuando sea y por quien quiera que sea cometido.
Unidas como miembro no permanente, y allí estuvo el embajador Sacha Llorenti. En un rato vamos a ver su discurso, que además tiene importantes implicancias geopolíticas. Pero antes, repasemos un poquito declaraciones de algunos legisladores, o un par de legisladores. El primero, el inefable y ultraconservador Marco Rubio de la Florida. Fue la movida correcta, fue legal. La profundización de la aplicación de un acuerdo que Estados Unidos y Rusia tenían para la remoción de armas químicas, profundización del tratado que firmaron y de la legislación internacional que dice que no se puede usar armas químicas contra nadie, y ni qué decir de inocentes civiles. Fue la reafirmación de la resolución del Consejo de Seguridad. También hay cientos de tropas estadounidenses en la región que podrían recibir el gas, y Assad está dispuesto a usarlo contra civiles y por qué no contra estadounidenses. Fue proporcionado, no fue simbólico, fue un ataque objetivo, específico, significativo contra una instalación militar clave que se había usado en el pasado y que podría ser usado en el futuro. Yo no fui consultado y estoy al tanto de todo esto. El presidente debería traernos todos esos planes. No hay una disculpa. Este último fue el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata en la fórmula con Hillary Clinton. Vamos a escuchar a José Levi, corresponsal especial de la cadena CNN en Medio Oriente, a ver cuál es su análisis de esta situación. Que existe sobre todo el mensaje de Donald Trump. Él dijo que es inaceptable que se usen armas químicas, y entonces dice que, a diferencia de Barack Obama, que puso líneas rojas, pero al final esas líneas rojas... Ha tenido como objetivo hangares, aviones, almacenes, depósitos de combustible, búnkers con armamento, sistemas de defensa aérea y radares, y ha causado daños graves o ha destruido la infraestructura de la base. Allí, hasta 2013, año de la firma del acuerdo para la destrucción del arsenal químico de Siria, había armas con agentes tóxicos. El jefe de la diplomacia estadounidense reprocha a Rusia que haya fracasado como garante de que se cumpliera aquel pacto. El Pentágono no confirma la existencia de ellas en una base donde había militares rusos desde finales del año 2015. Según ese departamento, avisó de antemano a Rusia para, según incide, minimizar riesgos. Exteriores lo desmiente. Washington sostiene que este ataque no cambiará su postura sobre Siria, que es proporcionado al bombardeo de la aviación del régimen sirio en Idlib y que pretende disuadir a al-Assad del uso de armas químicas. Siria lo niega y Rusia mantiene que los agentes tóxicos estaban en un almacén perteneciente a insurgentes del Frente al-Nusra, el grupo afín a Al-Qaeda hasta hace un año. Muchas de las 86 víctimas mortales murieron a causa de gas sarín, según las primeras pruebas forenses realizadas en Turquía. Y al respecto, Moscú condenó este ataque. Vemos cómo y de qué manera lo hizo. El bombardeo se llevó a cabo sin esperar a que se realizara alguna inspección o una investigación. Surge la impresión de que con ello buscan desviar la atención del Frente al-Nusra, que es considerado por algunos como un grupo de reserva para pasar de las negociaciones al cambio de régimen. Y si nos preguntamos quién se beneficiaría de ello, pues resulta provechoso para aquellos que quieren socavar el proceso de diálogo de Ginebra y de Astana y desea crear las pruebas y los pretextos necesarios para pasar de la solución vía política al cambio de régimen a la fuerza. El día 7 de abril a la noche, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra el gobierno sirio utilizando la situación sobre armas químicas como un pretexto, sin preocuparse por lo que ocurre. Estados Unidos hizo una demostración de fuerza, una confrontación militar a favor del terrorismo. Y no es la primera vez que Estados Unidos utiliza esta forma tan descuidada. La presencia de personal militar en Estados Unidos, en territorio sirio, sin el consentimiento de ese país ni del Consejo de Seguridad de la ONU, es una
grave violación de la ley internacional. Ahora representa una agresión activa contra la soberanía de Siria. Las acciones tomadas hoy por Estados Unidos de América estresan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Nosotros hemos cooperado con la resolución sobre los temas más graves. Nunca aceptaremos las acciones ilegítimas contra las autoridades legales sirias que por mucho tiempo han estado haciendo una guerra contra el terrorismo internacional. Para justificar esto, Washington ha cambiado totalmente lo que ocurrió en ISIS. Damasco no usa armas químicas, no las posee simplemente. Esto fue confirmado por los expertos y por la Organización de la Prohibición de Armas Químicas. En los años recientes, esta organización ha inspeccionado todos los sitios que podrían haber estado conectados con este sistema. En un ratito vamos a repasar esta jornada histórica, creo, para Bolivia, porque fue el Estado Plurinacional de Bolivia quien convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Transmitido a toda la nación y en directo por las cadenas americanas, Trump ha pedido a las naciones civilizadas de todo el mundo que se detenga el baño de sangre en Siria. El ataque se ha llevado a cabo a las 2:45 de la madrugada, hora peninsular española, contra la base aérea siria de Al-Sayrat, en Homs, utilizada por las fuerzas de Bashar al-Assad y también supuestamente por personal ruso. Se han lanzado más de 50 misiles de crucero Tomahawk desde 2 destructores situados en el Mediterráneo oriental, 2 destructores con base en Rota, en Cádiz. Se ha atacado la pista del aeródromo, las aeronaves y puntos de combustible de esas instalaciones. Washington asegura que fue en esa base desde donde se lanzó el ataque químico en la provincia de Idlib hace unos días y culpan a Bashar al-Assad por esa acción. Esta sería una respuesta proporcionada, según el Pentágono, que asegura que han tratado de minimizar el daño al personal de las instalaciones y señalan que se advirtió a Rusia con antelación, ya que había militares rusos en esa base. El presidente Trump ha defendido el ataque de esta noche sin la aprobación del Congreso como un asunto vital para la seguridad nacional y ha pedido a las naciones civilizadas, ha dicho, que se unan a él para acabar con el conflicto y el baño de sangre en Siria. Es la primera acción directa e intencionada de Estados Unidos contra fuerzas de Bashar al-Assad desde el comienzo de la guerra en Siria. Es la primera acción militar directa de la era Trump y el primer ataque directo de Estados Unidos en Siria en sus más de 6 años de guerra. A las 5:20 de la madrugada en Siria, 1 hora menos en la península ibérica, un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos ha disparado 59 misiles de crucero de largo alcance contra la base aérea de Sayrat, en Homs, en el este de Siria. Es un ataque directo sobre la base aérea desde donde se ejecutó el ataque de Idlib, asegura Donald Trump desde su resort en Florida, para prevenir el uso de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad y en vital interés de la seguridad nacional, concluye el presidente estadounidense. Según el Pentágono, la ofensiva... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este viernes? Un cierre de semana otra vez con una situación global de muchísima tensión por los sucesos en Siria. Vamos a ir desandando hoy el camino de ese conflicto. ¿Cómo está, doctor Vázquez? Bien, muy fuerte lo que ocurrió. El bombardeo unilateral de Estados Unidos a una base siria y hoy una reunión muy caliente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De parte de muchos países, creo que una actuación histórica para Bolivia, además. Así es, con eso vamos a cerrar el programa de hoy, así que quédate, acompáñanos e iniciamos el repaso por el conflicto sirio con un Twitter del año 2013 de Donald Trump. ¿Lo tenemos ahí? Avanti.
¿Por qué un Twitter de Donald Trump de 2013? Porque decía que si se quería atacar a Siria, Obama lo que tenía que hacer primero era tener la aprobación del Congreso, y después dijo, si fuera por mí, en el segundo tuit, sacaría las tropas, saldría de Siria. ¿Y qué pasó? Al final, ¿quién gobierna Estados Unidos? Ahora Trump es presidente y hace todo lo contrario a lo que decía un par de años atrás. Vamos a ver el primer reporte de la televisión española, por favor. Lo que Assad hizo es terrible. Lo que ha pasado en Siria es uno de los crímenes más atroces que nunca deberían haber ocurrido. No debería permitirse que suceda. Eran los primeros indicios que daba Donald Trump desde el Air Force One de que Estados Unidos estaba preparando una respuesta militar contra Siria. Dijo que actuaría si no lo hacía Naciones Unidas poco después en un mensaje